Bueno, nos quedamos en esta última partecita y con esto vamos a ir cerrando la parte de la historia, que tiene que ver con él, que ya en realidad hablamos un poco la vez pasada de cómo se fue instaurando la psicología y cómo eso influyó en lo que es la consejería cristiana, para bien y para mal. Vamos a hacer un pequeño repasito. E incluso la unidad número 2 también tiene esta partecita que vamos a ver si la damos o no, pero tiene una partecita también de historia. Pero en lo que tenía que ver con esto de la cura de almas, ya más o menos hicimos el recorrido más importante. Y bueno, y como vimos en esto del modernismo del siglo XIX y el siglo XX, eh, esto con el advenimiento de la psicología, de la psiquiatría, como vemos la cura de almas, a nivel iglesia fue perdiendo peso justamente porque se empezaron a instaurar estos nuevos modernismos, ¿no? De que, de lo que tenía que ver con el contenido teológico del consejo pastoral. El consejo pastoral o cristiano propiamente dicho es como que fue psicologizándose, como se suele decir. Y empezaron a verse como miradas más escepticistas del pecado y prevalecían más que nada esto de la idea de el individuo que no necesitaba a Dios. Eh, en los últimos 30 años más o menos, la iglesia fue viendo que se fue reconstruyendo esto de la consejería bíblica, ¿no? Eh, pero hubo un tiempo en el que fue muy fuerte el hecho de tratar de resolver los problemas de las personas a nivel cristiano y teológico. Después vemos cómo se fue perdiendo y después lo que estuvo perdido se empieza a reconstruir. Y, y justamente eso, o sea, los creyentes, sobre todo de habla inglesa, tenían como un montón de referentes, habían escrito un montón de libros, es como que trataban de resolver casos, empezaron a decirle los casos, ¿no? De lo más variado que había, eh, y tenían como una sensibilidad especial para saber por qué pasaban ciertas cosas con las personas. Trataban de ir a la cura del alma de manera integral y, como habíamos dicho, empezaron a verse un montón de bibliografías con respecto a esto. Pero después, en esta época de los siglos XIX, XX, XVIII, XIX, XX, eh, se perdió, digamos, el uso de las verdades bíblicas y esas habilidades que tenías como que se fueron perdiendo en esto de la practicidad de la cura de almas, y justamente es como que se hablaba de la sabiduría según el caso, pero de esto que estaba más psicologizado, ¿no? Entonces como que la habilidad pastoral, porque la verdad es que esto de la consejería cristiana es un arte, como que se fue perdiendo ese arte y esa habilidad, esa ciencia aplicada, eh, y es como que se atrofió, decía un autor, ¿no? Que es John MacArthur, decía como que se atrofió porque como que había una teología muy liberal y la psicología secular fue como ascendiendo en el dominio de la consejería y se fue perdiendo como la base más importante, que es volver a las Sagradas Escrituras. Entonces, la psicología secular se había apoderado del juego. eh, entonces la naturaleza humana estaba más referida a esa comprensión del hombre, del individuo como ajeno a Dios, y es como que los cristianos se quedaron con la Biblia y los psicólogos se quedaron con las personas. Y eso fue como eh, empezaron a verse como comunidades religiosas más psicologizadas, ¿no? Entonces definió ideas distintas de la gente, de sus problemas, las ciencias sociales y de la conducta, digamos, incluso los médicos tuvieron como más poder social
más prestigio intelectual, sobre todo la medicina y la psiquiatría, y es como que empezó a tener una autoconfianza que dejó de lado a la consejería cristiana, ¿no? Entonces empezaron como a verse que algunos términos que eran como santificación, confesión, comunión, se veían como más reemplazados por términos psicologizados que eran hacer terapia, hacer catarsis, es decir, decir las cosas que uno siente, sacarlas afuera, el concepto de empatía. Y fíjense cómo de a poco empezó también a psicologizarse la iglesia y las escrituras. Entonces como que hay una reinterpretación psicológica. Entonces podíamos ver, por ejemplo, a Elías, que Elías sufría una depresión. Podemos ver, por ejemplo, a los endemoniados como portadores de personalidades múltiples, a Jesús con el concepto de empatía, entonces empezó a psicologizarse. No quiere decir que eso esté mal, el tema es que cuando se empezó a secularizar la Biblia, ahí es lo que generó que todo el peso que se tenía de la consejería cristiana propiamente dicha se pierda. Como habíamos visto la vez pasada, es como que no había diálogo, eran dos cosas inseparables. Después se empezó con esto de la psicología pastoral, pero se empezó a más, como decimos, a psicoanalizar al individuo en fe que a tener en cuenta la Biblia eh, para, para lo psicológico, y es como que hubo una disrupción. Pero después empieza a haber como un diálogo, como se dice, psicoteológico, y empieza a redescubrirse, digamos, la consejería bíblica, con las bases como tienen que ser, que es primeramente en la Biblia, tomando conceptos de la psicología que pueden servir, que es lo que intentamos también hacer ahora, ¿no? Como algo distinto, que sea como primeramente no perder la mirada de lo que es lo importante que es la Biblia. Uno de los autores importantes que escribió muchos libros en relación a, a la consejería cristiana es James Adams. Incluso hay algunos libros que tenemos acá que son de él, que bueno, como que impulsó también muchos, primero bosquejos, que tienen que ver con empezar a pensar a la consejería cristiana desde la mirada bíblica específicamente, y después también escribió libros, hizo conferencias, entonces fue como un impulsor de, de la psicología, de la consejería cristiana, porque él estaba preocupado por los pastores y estaba preocupado también por cómo iba a verse la iglesia con esto de esa mezcla que tenía, ¿no? Como habíamos visto también estaba este otro autor que era eh, eh, psiquiatra, que también empezó a pensar las cosas de una manera distinta para la psicología, la psiquiatría y la teología. Eh, Algo interesante, digamos, de esto de volver a la revelación de las escrituras para la consejería cristiana, los principios teóricos, los principios prácticos que tiene que tener un consejo pastoral, un consejo bíblico saludable, es tener en cuenta, por ejemplo, que eh, en ciertos casos hay que tener una mirada multidisciplinar, es decir, de muchas disciplinas, de varias disciplinas, que afronten cierto caso. Es decir, que ahí es donde la psicología tiene que ser el recurso, que primero tiene que estar el pastor, el consejero, la Biblia específicamente, y utilizar la psicología como recurso para poder trabajar la problemática de cada caso en particular, así como también hacer un seguimiento médico, por ejemplo, eh, ver la parte orgánica de la persona, la parte física. Eh, es importante que la consejería pastoral, la consejería bíblica también atienda a la problemática de esa necesidad humana en el momento en el que está viviendo, con el contexto, con el entorno, tratar de tener un círculo que pueda ayudar, no solo de lo multidisciplinario, sino también de
de aliados, ¿no? De personas, de miembros de la comunidad religiosa que puedan ayudar a que la persona no se sienta sola. Para eso tenemos una comunidad de fe. También, como habíamos visto, el hecho de poder separar lo que son trastornos psicológicos de lo que no lo es, pero tampoco asociar todo a trastornos psicológicos, entonces tratar de tener una mirada un poco más eh, de discernimiento en esto, ¿no? Entender de que en muchos casos la enfermedad mental puede eh, tener influencia de una sociedad que está corrompida, ¿no? De situaciones específicas que pasan en el momento, como habíamos hablado, no es lo mismo el antes y después de la pandemia, cosas que se acrecentaron después de ahí. También entender que las problemáticas que atraviesan los miembros deben tener un acompañamiento pastoral o cristiano. Intentar en la medida de lo posible trabajar con eso. Hay personas que son más cerradas y que uno intenta y no dan apertura, pero bueno, es como que no dejar no sé si la palabra sería insistir, pero no dejar de invitar al trabajo, ¿no? Eh, Ser muy críticos, digamos, también con esto del concepto de psicología, del concepto de patología mental y también ver qué cosas tienen que ver específicamente con, con lo emocional, lo orgánico, lo espiritual, tratar de hacer como, si bien somos un todo y una cosa no está sin la otra, intentar hacer como una diferenciación para saber a dónde ir, ¿no? Entonces, vemos que en este sentido son preguntas, son cosas que nos podemos empezar a plantear a partir de la historia, ¿no? Como vuelvo a repetir, nosotros escribimos una nueva historia y en todo esto que nosotros vimos, es interesante que nos empecemos a hacer preguntas. ¿Qué de todo esto me sirve no sirve como consejeros o futuros consejeros cristianos o en la iglesia? ¿Qué tomamos de nuestros ancestros en lo que fue la consolidación del consejo pastoral, consejo cristiano? ¿Qué tomo y qué dejo? ¿Qué sirvió? Pero sobre todo, lo que más va a importar acá es tener la base bíblica y la comunión constante con Dios para que cualquier cosa que hagamos a partir de ahí resulte. Hasta acá estamos en la parte de la historia. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran decir? Si no pasamos después al otro tema. ¿Hay algo que quieran acotar? ¿Están ahí o no están ahí? Porque no hablaron, parece ni una carita. Sí, estamos aquí. Yo estoy Ah, acá. bueno, bueno, hay una por lo menos. Nada. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió? ¿Más o menos me siguen? Sí, estás, Sí, Marita. sí, sí se entendió. Bueno, Gracias. Sí, se entiende, gracias. bueno, bueno, me alegra. Entonces, bueno, vamos a pasar a la casi última parte de lo que es la consejería cristiana en esta primera unidad. Y bueno, lo que venimos hablando es todo consejería cristiana, pero vamos a ver ahora puntualmente, yo lo que les hice fueron como pequeños recortecitos de lo que considera alguno de los autores que tenemos en nuestros libros de consejería cristiana. Vamos a ver eh, a qué nos referimos, qué dice cada uno cuando habla de consejo cristiano o consejo pastoral. Em, Primero vamos a ver que el consejo cristiano tiene algunos objetivos. Entonces, algunos de los objetivos que propone es que haya un cambio de patrones cognitivos, emotivos y conductuales. Es decir, es intentar que mediante algunas técnicas que vamos a ir aprendiendo también, mediante el seguimiento del caso, acuérdense de que esto
no es una charla nada más de una vez y que con esos se generan cambios re grandes. Puede ser que sí, cada caso es distinto, pero generalmente lo que vamos a ver en esto es que para que se logren algunos de estos objetivos, tenemos que hacer un seguimiento de más veces, mínimo 3, 4 y más, dependiendo de cada caso. Pero los objetivos son importantes, tanto de tener en cuenta como el consejo, como de la definición del consejo pastoral en los objetivos de concepto, pero también que ustedes vayan pensando objetivos a la hora de trabajar con la persona. Es decir, el objetivo más principal va a ser que se hayan cambios de patrones, es decir, los patrones conductuales son o emotivos o cognitivos, tienen que ver con las cosas que se repiten a lo largo de las generaciones. Esos son los patrones, las cosas que se hacen a veces sin querer queriendo, como se dice. Eh, Freud decía, todo lo que no se resuelve se repite. Y se repite, no sé, por decirles un ejemplo. Una mamá elige como pareja a una persona violenta. Los hijos crecen en un ambiente violento, por ejemplo. Un patrón de conducta repetitivo o cognitivo o patrón emotivo puede ser, por ejemplo, ser violenta cuando tenga a su familia o elegir como la madre a alguien violento como pareja. Entonces, como que son patrones de conducta que se repitieron, que no se resolvieron. Una de las formas de ir cambiando eso de generación en generación, o sea, con las que vienen, es que la persona pueda ser consciente primeramente de esa repetición. Si yo quiero arreglar algo, necesito primero saber qué es lo que está roto. Entonces, los objetivos a proponer, a que sean cambios de conducta son a nivel general, pero después en eso tenemos propósitos o tenemos metas, objetivos que son más chiquititos. Por ejemplo, que esto, de hacerlo consciente de esos patrones. O qué cosas voy a ir haciendo en esta primera vez que me encuentro con esta persona. ¿Qué cosas quiero ir logrando esta vez? ¿Cosas quiero ir logrando a largo plazo? Todo eso lo vamos a ir viendo, no se asusten. Pero como consejo cristiano, consejo pastoral, los objetivos tienen que ver con esto como a nivel general. Y también acompañar en este proceso de cambio. Es decir, que la persona va a ir haciendo cambios, pero nosotros somos su bastón hasta que la persona pueda caminar solita. Y sobre todo, y lo más importante, es que en todas las cosas que nosotros hagamos, el propósito final y primordial va a ser que la persona esté sujeta a Cristo, a Dios, que se acerque a Dios, que va a ser quien realmente le ayude a que estos patrones de conducta, a estos patrones cognitivos, a estos patrones emocionales que vienen durante mucho tiempo, cambien en serio o esas actitudes que está teniendo, esas ideas erróneas, puedan cambiar. Sin eso no se hace nada. Después vemos como definiciones, vamos a ver a tres autores. Daniel Scipiani, que es uno de los autores que tenemos acá, habla de que la consejería cristiana o el consejo cristiano es para él un arte ministerial. Es como veíamos hace un rato, es un arte, es decir, algo que se tiene como don, se tiene como talento. Es decir, que no siempre va a ser para todos. Ahora, los artes también, si bien se tiene como el talento innato, también se trabajan y se construyen. Hay personas que pueden sentir el deseo de hacerlo, sentir ese llamado, pero no saben cómo. Entonces, ese arte se practica, se trabaja, se pule. Entonces, es un arte ministerial que está orientado a promover y emerger el emerger humano por medio de la forma de acompañamiento. Es decir, que más que nada tenemos que acompañar para que la persona pueda en su plenitud ser
humano, pero ser un humano lo más parecido a la imagen y semejanza que Dios quiere, ¿se entiende? Pero es mediante el acompañamiento. Y él dice que el Consejo Cristiano procura despertar, nutrir y desarrollar la inteligencia moral y espiritual de las personas. Es decir, que sean conscientes realmente de lo que deben cambiar, de cómo Dios quiere que sean, de cómo Dios quiere que seamos. Es decir, que eh, esto no hace falta que lo copien, digamos, igual están en los libros, pero como ustedes quieran. Entonces, es solamente una guía. Van a ver que los powers son como más guía que otra cosa. Entonces, que podamos, como personas, como hacer ese clic, decir, a ver, hay algo que en mí no está bien y necesito cambiar, darme cuenta de que así las cosas no están funcionando bien. Y nosotros somos, como consejeros cristianos, ese bastón, como le decía, ese compañero. Jorge León dice que es un ministerio especial llamado por Dios y ordenado por la iglesia. Y tiene la predisposición al servicio. Entonces, un dato clave que dice, que es, si ustedes se ponen a pensar, eh, lo más básico y las bases más importantes que tiene el seminario va a ser que uno de los objetivos, o el más importante, es servir, que ustedes estén capacitados para servir. Y cuánto más se va a ver en lo que es el consejo cristiano, ¿no? Y Lawrence Crabb dice, para él hay tres tipos de consejo, que uno es en el dar aliento, que a veces eso sí se da, por ejemplo, en las prédicas, puede darse en una charla que uno pueda tener, en una o dos charlas con la persona, es decir, como de animar, alentar, inspirar a la persona, que no necesariamente tiene que ser un seguimiento. Después, otro tipo, bueno, Lawrence Crabb tiene un libro, antes digo, que es El arte de aconsejar bíblicamente, que está bueno porque tiene como un libro a la par que es de estudio. Entonces, está bueno para hacerlo en grupos también. Nosotros un tiempo lo hicimos, después lo abandonamos con un grupo de acá que va haciendo como preguntas, hace exposiciones de casos sobre lo que él plantea en el libro y bueno, y se van resolviendo cosas, está interesante, resolviendo casos. Entonces, otra los tipos de consejos es el eh, enseñar principios bíblicos a la persona, que puede ser incluso en tres niveles, ¿no? Puede ser uno de vamos a ir viendo después niveles de la consejería, cómo uno puede adentrarse a trabajar con la persona, cómo seguir. Y este es uno de los ejemplos que puede ser así, que uno a veces puede empezar dando un aliento, dando esperanza, animando a la persona siguiendo con enseñar principios bíblicos de qué es lo que quiere Dios para la vida de la persona en base a la Biblia, obviamente, y después seguir con la exploración profunda en temas serios. Es decir, que se pueden hacer en estos pasos o se puede hacer de manera separada. En la exploración profunda de temas serios está obviamente el seguimiento del caso, es decir, cuando uno se va a encontrar con la persona en varias oportunidades, va a conocer la profundidad del tema. Yo digo la persona, pero hay veces en las que ustedes tomen esto de la consejería como familias o matrimonios también. Entonces, exploración profunda de temas serios puede ser de un matrimonio, puede ser de la relación de un padre a un hijo, puede ser un conflicto familiar. Entonces, no solo la consejería es individual, pero por ahí lo digo así porque vamos a hablar del aconsejado más que nada individual. Es lo que más se ve, es lo que más se da. La persona generalmente busca de manera individual una consejería. También vamos a ver que no siempre la persona busca, pero bueno, son para ir adelantándolos nada más, para asustarlos un poco, nada. Para animarlos a que vean que es lindo esto. Entonces, estos tres niveles son los que plantea Lawrence Crabb como consejo cristiano. Estos son los que me parecieron más importantes para dárselos porque resumen un poco más la idea de lo que nosotros vamos a hacer como consejeros cristianos o ustedes cuando termine este seminario. Ahora, antes de ir con eso,
¿Hay alguno de ustedes acá que esté trabajando o que se le haya presentado algún caso o que... Yo sé que me había contado Marianela que, bueno, ellos trabajan con matrimonios, pero de los otros no sé si... Bueno, Amanda me había contado que tiene esto por ahí como que la gente se le acerca, que le habla, que le cuenta, pero ¿alguno de ustedes siente que... Vas muy apresurado a preguntar, pero bueno, vamos a animarnos. Todo se puede cambiar igual, ¿eh? No se asusten. Y esto no va con nota. Pero ¿alguno siente que le gustaría dedicarse a esto o está acompañando a alguien en este momento o se le acercó o se le acercaban? No sé. O en algún momento tuvieron la oportunidad de charlar con alguien que se les acercó. Cuéntenme un poco. ¿Esmeralda? Sí, desde hace algunos años yo acompaño a mujeres solas, hermana, en cuestión de que están divorciadas, en trámite de divorcio, madres solteras, algunas viudas, y, y pues ha sido, no que yo las busque, sino que el Señor me las va poniendo ahí en el camino y pues termino por muchas veces por aconsejarlas, por orientarlas en la necesidad de su situación. Y ha sido en estos últimos años más recurrentes las mujeres divorciadas, de, pues incluso de buscar hacer una propuesta de ayuda para este grupo de mujeres, que, pues que yo he entendido que Dios me pone a mi, ahí en mi camino, ¿no? O con algún propósito. Y a mí sí me gusta la consejería, por eso cuando vi eh, el, la, la clase, yo dije, wow, porque yo antes de entrar al seminario, yo estaba en la disyuntiva de estudiar o psicología o Ajá. derecho, porque a mí me gusta también esto de la defensa, ¿no? Ajá. Al ser humano y se me da de una manera muy natural, ¿no? Ando ahí siempre defendiendo a todo mundo. Entonces, no sabía yo qué estudiar y luego llegó pues la información del seminario y le pedí a Dios orientación y pues yo dije, bueno, creo que empiezo por el seminario y así Dios habilita mis capacidades, más adelante a lo mejor entro a derecho o entro a psicología, que eso es lo que pues en estos tiempos me llamó la atención. En mis tiempos de juventud yo quería ser administradora y todas estas cosas, ¿no? Pero no se me dio la oportunidad de estudiar una carrera profesional. Y bueno, la consejería a mí, no sé, yo sé que quizá no estoy capacitada al 100, pero la gente me busca, no sé si es por la edad, por la experiencia, no sé, pero se me acercan. O sea, yo no las busco, cuando veo ellas solitas se acercan a mí a pedirme el consejo y yo quiero estar capacitada para no dar un consejo erróneo. Sí, sí, qué lindo, Esmeralda, lo que contás. Gracias, gracias por compartirlo. Qué increíble también ver esto de que uno no es el mismo que hace unos años. Los intereses van cambiando. Dios también hace que nuestros deseos sean distintos. Y qué interesante en tu caso, ¿no? De que el deseo empezó eh, incluso por necesidades de los otros. Entonces, ahí vemos a un Dios que actúa. Me alegra que te guste, me alegra que les guste. Así que esperemos que sea de tu agrado. Como les digo, también la idea es que ustedes aporten, que pregunten cosas específicas en las que yo les pueda ayudar, siempre y cuando sepa, obviamente, que voy a estar dispuesta a poder brindarles la ayuda que ustedes capaz necesitan para cosas puntuales, pero qué lindo, qué lindo. Ojalá que pueda servirte, Esmeralda. Esther, te levantaste la manito. Sí, hola, buen día. Este, a mí esta materia me gusta muchísimo. Eh, yo la había cursado en Buenos Aires y me sirvió mucho personalmente cuando la había hecho en aquella ocasión y trabajamos con Marianela, la hicimos juntas y, y me gustó muchísimo todo lo que aprendí ahí
y como que aprendí un poquito a llevarlo a la práctica cuando estoy con las personas nuevas de la iglesia. Ahora hacemos visitas evangelísticas, Ajá. pero también, también aplico en lo que me quedó, digamos, esto de la escucha y, y bueno, más o menos ir escuchando la problemática que vive la gente y qué tipo de problemas tiene. Bueno, siempre encaminando para el lado de lo evangelístico, pero esto no deja de ser una realidad que está presente y es necesaria identificarla. Así que, bueno, un poco ahí me gusta mucho. No me aboco justamente a esto en este momento, pero es algo necesario que necesito para trabajar en evangelismo y como maestra también, cuando se hacen las charlas, conocer a la gente, ¿no? Así que estoy re contenta de Bueno, cursarla ahora, qué lindo. seguir aprendiendo. Gracias, Esther, gracias. Ahí Esther dijo algo muy importante que vamos a tratar de reforzarlo también a lo largo de lo que es esta materia, que es la escucha. En psicología hablamos de una escucha que es una escucha no solo del receptor que se queda callado, sino que es una escucha activa. Es decir, que es una escucha que pone en funcionamiento después de la escucha cosas para ayudar, básicamente. Entonces nosotros vamos a tener que, primeramente, abrir los oídos a escuchar. Algo que solemos tener las personas es, bueno, la Biblia es muy, muy clara en esto, ¿no? Que es más fácil hablar que escuchar. Hay mucha gente que ya enseguida quiere dar un consejo, ¿no? Escuchás una partecita y ya querés decirle algo, y esa ansiedad es algo que vamos a tener que empezar a trabajarla, porque la persona puede que al terminar de hablar nos diga algo totalmente distinto a nuestro consejo, y ojo con eso, o puede que ya no nos diga más nada porque siempre somos nosotros los que terminamos hablando primero. La gente necesita a alguien que le hable, pero más necesita a alguien que la escuche. Y esa escucha es activa porque la idea es que devuelva. Yo también escucho gente que me dice, me escuchó, ¿y qué te dijo? Y no, nada, me escuchó nomás, porque muchas veces uno no sabe qué decir. Bueno, no tiene por qué saber qué decir a veces. Primero lo más importante va a ser escuchar, pero tenemos que ir pensando en una devolución a la persona. La persona va a esperar algo de nosotros, pero tenemos que intentar de que no seamos los que más hablamos en vez de escuchar. Y esa mirada, esa escucha tiene que ser con una mirada, no solo en la vista, ¿no? Pero una mirada global de la persona, es decir, que es una escucha sin prejuicio, es una escucha observadora también, por eso me interesa, si nos queda en algún huequito, ver también la parte del lenguaje corporal, porque eso habla mucho más que el discurso hablado. Y algo que quiero que ustedes aprendan en esta materia es a poder escuchar entre líneas. Escuchar entre líneas es no escuchar el discurso de la persona, el problema que tiene con su pareja, sino las cosas que va diciendo inconscientemente. Y eso es un arte de escuchar, que es una práctica, no se asusten, no se preocupen si no les sale. Yo tampoco soy la maga y la que más sabe decirlo, ponerlo en práctica. Es más fácil decirlo, perdón. Eh, pero es una práctica de ir escuchando lo realmente importante de la persona. No quiero decir que no sea importante que nos cuenten el problema que tengan con su hijo, con su marido, con la vecina, etc. Es importante porque es la realidad de la persona, pero no es lo más importante, porque la persona nos está diciendo o nos va a decir mucho más de lo que realmente dice, sin que se dé cuenta. Eh, y algo que también quiero que lo tengan en cuenta de acá en más, es que lo más importante va a ser la relación que ustedes entablen con esa persona. Porque pueden tener un montón de consejos prácticos, recetas, formas de hacer, formas de escuchar, pero hay veces que no se necesita nada de eso. O sea, es útil y si uno
trabaja para Dios, tiene que buscar la excelencia. Pero lo más importante va a ser la relación, cómo uno se encuentra con esa persona, cómo se da la escucha, si hay un mate, un café, un té de por medio, un abrazo, el sentate al lado mío para hablar, eh, un mensaje. La relación es lo más importante que ustedes van a encontrar con la persona y que uno también encuentra con los suyos. ¿Cuándo más uno se acuerda de alguien que le dijo algo lindo? Es cuando nos escuchó, cuando nos invitó a sentarnos al lado, cuando nos prestó atención, cuando nos amó. Entonces la relación siempre va a ser una de las cosas prioritarias. Esmeralda, vi que levantaste la mano, pero no sé si. Sí, sí, yo quería comentar exactamente eso que usted decía, ¿no? Que el escuchar es un arte, porque, bueno, yo recuerdo, a mí toda la vida se me ha dado el hablar mucho, y alguien me enseñó que el escuchar era un arte, ¿no? A veces a mí me pasaba, ¿no? Que yo escuchaba alguna necesidad y yo ya quería dar mi opinión, mi consejo, y hasta que a mí me enseñaron que si no era a mí la que me pedían el consejo, yo no podía opinar, por más que aquí adentro me daba cosquillas y esa ansiedad de decir, yo sé la respuesta o yo te puedo Sí, dar la receta, ¿no? El consejo, y hubo una consejera en ese tiempo, era una psicóloga que me dijo, es que no te están preguntando a ti, la pregunta no fue para ti, si a ti se te acercan y te dicen, oye, ¿cómo es esta receta? Ah, bueno, da la receta. claro, Oye, este consejo, tú dalo. Y si no, simplemente, es más, si alguien va y te cuenta, pues nada más escucha, porque a lo mejor nada más quiere descargar eso que trae, sí, pero no te está pidiendo tu opinión, porque a lo mejor la opinión, ya la resolución ella ya la tiene, ¿no? Pero ella quiere descargarse, vaciar todo esto que le está acongojando, le está doliendo, y tú debes estar nada más para escuchar. Y eso me decía, es un arte, tienes que aprender, así como quien hace un cuadro, una pintura, ajá, y se enfoca en los colores y todo esto, dice que no a todos se nos da, bueno, pues también el escuchar debe de tal cual. ser un arte, de tú poner ese detenimiento a escuchar lo que textualmente no se está diciendo, porque a veces en la expresión corporal, en la postura, en las muecas y todo, se dicen más cosas de las que se Tal cual. expresan con palabras. Y de verdad que yo lo he puesto en práctica y si es así, es un arte. Hay gente que, bueno, al menos ahorita tengo una situación que digo, Dios, ¿por qué me pones la práctica ya inmediatamente, no? Y yo soy a la persona que lo que ella me dice a veces no compagina con lo que ella expresa, ¿sí? Y Claro. me dice más su expresión que lo que ella me está contando. Entonces, apreciar eso, aprender a verlo, a entenderlo, pues yo creo que es un don que el Señor va puliendo y va haciendo que uno lo alcance o lo permita ver. El estar dispuesta a aprender algo distinto, sí, tal cual. Ay, me olvidé lo que les iba a decir. Bueno, pero es como vos decís, es un arte y la escucha. Ah, ahora me acordé que les iba a hacer una pregunta. Ahí te doy lugar a Amanda enseguida. ¿Qué creen ustedes? Porque claramente eh, hay veces en que las personas nos vienen a preguntar cosas, preguntas específicas de cómo resolver ciertas cosas, y hay veces en las que, como decía la hermana, simplemente quieren desahogarse o contarnos o que nada, no esperan la receta de nuestro lado. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que hay que darles una devolución o solo escuchar? Yo opino que dependiendo de la necesidad. Ujú, Si la persona me dice, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué me puedes aconsejar? Bueno, pues entonces hay que devolver, ¿no? ujú, La opinión, pero si la persona ya me contó y pues ya me dice, bueno, pues gracias por escucharme, pues yo entiendo que no está esperando
una receta mágica, ¿no? Y entonces yo debo de respetar eso que no me está pidiendo. Exacto. Para quienes Es, hablamos de más es bien complicado. sí. Es interesante que nosotros, igual sea cual sea la situación, alguna devolución demos. La devolución no necesariamente tiene que ser dar un consejo, pero la persona tiene que entender o tiene que sentir que nosotros la escuchamos con atención y que nos interesa. Entonces, hay pequeñas devoluciones que uno puede hacer que son más simples de lo que uno cree. Cuando quieras podés venir a contarme, sabes que estoy para que te puedas desahogar. Te agradezco porque puedas contármelo a mí, tengas esa confianza. Lo que me cuentes va a quedar entre nosotros. Voy a estar orando por vos. Alguna devolución, denle siempre, así sea chiquitita. Pero si uno nos cuenta y nosotros, ajá, la persona no nos va a querer venir a contar más, porque siente que no le prestamos la atención, o sea, que no fue de interés para nosotros. Alguna devolución siempre tenemos que dársela, así sea eh, en dos palabras. Eh, no puedo ponerme en tu lugar porque no lo estoy viviendo, pero sí entiendo que estás muy triste. A veces esas pequeñas palabras, que ya vamos a verlas también, sirven como disparadores para que la persona también pueda abrirse a contarnos más. Ya vamos a ver. Pero tengan en cuenta de que siempre algo se le tiene que decir, como por lo menos un cierre para cuando se va, darle un poquito de paz a las palabras. Ahora sí, Amanda, perdón. Bueno, sí, yo también quería de la última pregunta. A veces con un abrazo también Ujú. hay una devolución, digamos como más sentida, ¿no? Y pues obviamente el decir que pues uno está ahí para escuchar o para ayudar en lo que se necesite. Bueno, con respecto a lo otro, me pasaba lo mismo que a mi hermana Esmeralda. De pronto uno no termina de escuchar y ya quería como dar una devolución o Y dar un algo. consejo o simplemente pues como comentar. Hace unos años, yo digamos que he ido cambiando porque soy una persona acelerada, me gusta que todo se haga rápido, que todo lo hagamos bien. Pues yo llevo liderando muchísimos años a gente, entonces como que es el día a día como que requiere eso, que hay que lograr los objetivos, entonces siempre es como rápido todo. Pero hace unos años tuve un jefe que era de una calma, que hasta la misma calma me daba estrés a mí. Sí, te entiendo. Dios mío, no, sí, o sea, pero orando yo le decía al Señor, ¿por qué me colocas esta persona? Y el Señor me dijo, es que tú necesitas calma. Ese que le pones el audio por dos, igual habla lento. Sí, o sea, era, pues para mí era muy, muy estresante, o sea, demasiado estresante. Y mi esposo también es súper calmado, o sea, entonces como que el Señor dice, no, tienes que ir más despacio porque las cosas no son así. Y he Mm. aprendido, y con el jefe que le comento, aprendí una vez, me invitó a almorzar y me dijo, porque tuvimos un altercado con la jefe más grande, o no altercado, sino una discusión. Y Ajá. él me dijo, primero debes escuchar, después de escuchar debes pensar y sí hablar. Mira vos. Y porque a veces uno habla sin pensar. Y desde ahí, digamos que una persona, aparte de la iglesia, como de la vida de uno, del trabajo, pues Ujú. me dio este consejo muy sabio. Y Mira desde vos. ahí hago eso, o sea, de rapidez. Y no, ya varios años que llevo, digamos, haciendo esto y no sé qué es lo que Dios me habla, porque, por ejemplo, yo me pasa con mis jefes ahora últimamente. Em, Hace unos 3 meses, pues teníamos reuniones como muy estresantes porque se iban a acabar los trabajos, porque había mucha Mm. gente que se iba a ir. Y pues nuestra jefe grande, digamos la máxima jefe, ya nos hablaba y se veía muy fuerte
Y ella, pues nos decía, hay que mirar lo que va a llegar, no, no nos tenemos que poner a llorar, las cosas hay que hacerlas de la mejor manera y bueno, nos dejaba como así. Y una mañana haciendo mi devocional, Dios me dio una palabra para ella, pero yo no sabía cómo hablarle, o sea, porque no tengo como, no tenía esa confianza como de decir es mi amiga, la voy a Claro, llamar y le voy a dar un consejo, claro. ¿no? Pero bueno, era tanta la insistencia de que el Señor me puso en mi mente de llamar y de decirle, bueno, entonces le puse un mensajito en el chat del trabajo que cuando tuviera un tiempito me regalara para poder hablar, que yo le tenía un mensaje. Dejó una semana y no, dije, pues debe ser que no, no. Pero a la semana siguiente ella me llamó y em, ella me dijo, bueno, ya te voy a regalar un tiempito. Entonces le dije, pues el tiempito es para las dos, pero le tengo un mensaje y recuerdo que era Isaías 43. Y le dije que descargara todas las cosas, me salían las palabras porque no eran Sí. mías, que descargara todo lo que ella estaba sintiendo, toda la carga de los empleados, porque esa carga no era de ella, que era la carga de Dios. Y ella inmediatamente soltó el llanto, Mira vos. soltó el llanto y me dijo, sí, sí me siento así. Entonces Mira, le dije, no, Dios es el que se encarga de todas nuestras vidas porque se va a enfermar con lo que está sintiendo. Y oramos y son como esas cosas que se me dan a mí. Lo mismo me pasó alguna vez con otro jefe también, que pues lo llamé y le dije, bueno, oremos porque hay algo que tiene usted que no sé qué es, pero necesito o tengo esa necesidad de orar por usted. Y también, entonces me contaba pues que tenía una situación muy difícil con un hijo. Entonces son como esas cosas que se me dan, ¿no? O sea, no es que, lindo. o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, es solamente que me pone a orar y a hablar de pronto con la persona, porque muchas veces uno no sabe qué situaciones están pasando las personas dentro de sí o en sus hogares, pero pasan esas cosas. No sé qué puede ser eso, pero he tenido pues varios encuentros así de esa manera. Qué interesante, me gustan, me encanta que lo puedas compartir con nosotros y qué linda esa herramienta que tenés, que te da Dios de ser de bendición. Gracias, Amanda. Gracias por compartir. Gracias. Mario, Sí, me pareció por ahí muy interesante lo que nos dijiste de tratar de leer entre líneas cuando las personas nos hablan, porque es algo que por ahí eh, lo fui aprendiendo más que nada en el trabajo. Eh, yo cuando por ahí tomo declaraciones acá, o hay gente y viene y te cuenta y vos la vas viendo, más en los casos de por ahí de violencia, ¿no? ujú, La gente no te dice todo, no se abre realmente. no dicen nada. Exactamente, y a veces vos le vas diciendo le vas haciendo preguntas que no preguntarle concretamente, ¿no? Sino hacerle pequeñas preguntitas y la Ujú. gente va, va diciendo, a veces hay mujeres que te vienen y te dicen, sí, no, pero ya pasó y no sé qué, y no sé cuánto, y vos le vas preguntando y después te dicen, no, yo no quiero decir porque me tiene amenazada y qué sé yo. Entonces vos vas viendo eso. Incluso hay cosas de esas que por ahí a veces me traen problemas en casa porque a veces viene mi señora y me cuenta cosas y yo le digo, ¿y qué más? ¿Qué más pasó? No, y solo eso. No, decime todo lo que pasó. Ay, ¿vos cómo sabés que pasó algo más? Viste como va pasando el tiempo, como que uno va tomando Otra escucha. no sé, el instinto de saber que hay algo más, como que hay una cosita más detrás. Y son cosas que uno le va tomando en la experiencia. A mí me ayudó mucho cuando empecé a trabajar acá, me había aconsejado el juez de paz de Panambí, Ah, y él me decía mucho, vos tenés que escuchar mucho, él es muy cristiano, es de otra ah, denominación, pero él me decía,
Sí, vos aprendés a escuchar a la gente, escucharle y hablarle a la gente. Siempre eh, no reflejes como que vos sos una persona de autoridad o algo que la persona sienta ese ida y vuelta, ¿no es cierto? Construir ese puente con la sí, persona de por ahí, para que se abra, ¿no? Porque si vos de entrada le hablas en términos jurídicos o de una sí. forma particular, la misma persona se inhibe. Entonces hay que tratarle a la persona así como uno habla corrientemente con un amigo y la persona va abriéndose, ¿no es cierto? Y te va contando cosas eh, que no te iba a contar de entrada, ¿no? Ahora que vos dijiste eso de términos jurídicos, pasa lo mismo con términos psicológicos y pasa lo mismo con términos bíblicos. No siempre la manera más edificante para la persona es que uno le vaya con verdades bíblicas, con textos bíblicos, con Jesús, Dios, en la primera vez. Se, se debe hacer, pero de manera sutil, porque si nos ven como esa figura del que supuestamente sabe, aparece una puerta que se cierra y hay que tener ojo con eso. Ahora, algo que a mí siempre me llama la atención con algo que vos dijiste, eso de que no dicen todo, y que es triste, me parece, porque vieron que hay gente que es muy violenta hablando, o que siempre tiene algo para decir, o que es muy negativa, o que dice un montón de cosas que no están tan buenas. Yo pienso, si eso es lo que dice y dice tanto, ¿qué es todo lo que está callando? Porque nuestra mente es mala. Entonces, una frase decía, menos mal que no se escucha lo que pienso. Pero más allá de que eso sea como chiste, ¿verdad? Hay un montón de veces que incluso nosotros también por ahí decimos cosas, y si eso es lo que decimos, ¿qué estaremos pensando? Entonces, es un buen ejercicio también para pensarlo, no como juzgar a la gente que viene hacia nosotros, pero gente que tiene mucha ira en el discurso, mucho rencor, mucho insulto, mucha mala palabra, mucho defenderse, mucha crítica, mucha negatividad e incluso mucho chiste. También son cosas a prestar atención. Hay un montón de cosas que no se están diciendo, que son muchas veces mecanismos de defensa. Siempre va a ser mejor igual una persona más alegre que haga chiste en vez de alguien que se esté quejando, pero muchas veces son mecanismos de defensa. Entonces, nosotros sin querer todos tenemos formas de poner corazas a las cosas que nos pasan, que son formas sanas, es un mecanismo de defensa que es, ya les adelanto, que se llama sublimación, que es que nosotros utilizamos recursos moralmente aceptables para que nuestra parte más oscura sea tolerable, digamos, que no salga, que, que sería, que es inconsciente, ¿no? Que no sería aceptada por, no sé, por la sociedad, decía Freud, pero que de manera inconsciente, ¿no? Lo feo, lo oscuro de nosotros tiene formas de salir igual, pero que muchas veces nosotros la tapamos, digamos. La función del psicólogo, del consejero cristiano, es que esa parte oscura salga para que sea sanadora. Muchas veces esa parte oscura es creación nuestra, pero por cosas que traemos, o también pueden ser cosas que nos pasaron. Entonces, buena función del consejero cristiano va a ser escuchar con atención, dar ciertas interpretaciones, incentivar a que la persona pueda hablar sobre eso y sobre todo no juzgar, porque nosotros no somos nadie para juzgar. Bueno, se nos fue la hora, así que vamos a dejar por acá. Está interesantísimo, así que bueno, que sea como una puerta abierta a que los incentive a las cosas que vienen de Consejería Cristiana. Les deseo que tengan un día bendecido, lindo, que lo puedan disfrutar, eh, que disfruten con sus familias y que, bueno, hagan la tarea del foro, lean, vean las clases y nos encontramos de nuevo el jueves. ¿Está bien? Así que los saludo, nos saludamos y nos vemos. Gracias a todo. Esta clase fue muy Muchas interesante. gracias. Muy Muchas bonita. Gracias. gracias. Gracias, gracias.
Chau, chau. Chao. Chau, chau. Bendiciones a Bendiciones a todos. todos. Bendiciones para todos.